Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Déjame ver. Espera, que no sé qué le moví acá. No se ve, ¿verdad? Mi presentación, o si se la puedes visualizar. Ahí está. Sí, sí se ve su presentación. Ah, ok. Bueno, dame un minuto. ¿No le puedes mandar mensaje al compañero para que se conecte, Michelle? Sí, ahorita se los mando. No, porfa, porque no encuentro acá. Bueno, estamos hablando de la teoría general de los contratos, hablábamos de los elementos de existencia y los elementos de validez. Hasta ahí estábamos bien, ¿no? Era lo que estábamos hablando en la mañana. Decíamos que para que se dé este contrato, pues necesitamos, para que se dé el contrato, primero necesitamos que se cumplan con los elementos de existencia para que el contrato pueda existir. Una vez que el contrato exista, ahora necesitamos checar si este contrato cumplió con todos los elementos si cumplió con los elementos de validez del contrato, porque podría darse el caso que nuestro contrato exista, pero nuestro contrato no sea válido. Poníamos el ejemplo en la mañana, como lo que es cuando celebramos un contrato con un menor no podríamos celebrar un contrato toda vez que él es una persona incapaz por la edad, ¿sí? Eh, pero bueno, acá decíamos, se podía presentar lo que es la nulidad relativa. Esta nulidad relativa se puede subsanar. ¿Cómo la vamos a subsanar? Bueno, con el consentimiento de los padres. Si hay consentimiento de los padres, bueno, ya se subsana esta, esta nulidad y ya el acto jurídico va a cumplir con todos los requisitos que marca la ley y el acto jurídico pues va a continuar. ¿Sí? Eso es lo que pasa por lo que hace a la nulidad relativa, ¿vale? Bueno. Violencia, bueno, también acá comentábamos, la violencia es otro vicio del consentimiento. Podemos nosotros dar nuestro consentimiento, podríamos dar el consentimiento, pero este consentimiento no va a ser libre. No va a ser libre, ¿por qué? Porque hay violencia. Decíamos, esta violencia puede ser tanto física, bueno, queda más que claro, ¿no? Serían los golpes, ¿no? O bien a través de una amenaza. Si tú no me vendes tu terreno, te va a pasar, si tú no me vendes tu terreno, te va a pasar esto, ¿no? Bueno, ahí estaríamos ante la presencia de una violencia moral, ¿no? Entonces, por esa situación, nosotros estamos dando el consentimiento en este acto jurídico, pero este consentimiento es un consentimiento viciado. Al ser viciado, entonces tenemos que este acto jurídico, bueno, se puede declarar su nulidad. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Ya te extrañábamos. Sí, sí. Es que no encontraba yo cómo hacerle, pero ya me dijeron que ya empezó. Dije, voy a encontrar esto. Pero ya estoy acá. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, continuamos con esto, ¿no? Otro requisito de validez de nuestro contrato va a ser la licitud. Acá nos dice, la licitud de los actos jurídicos se da cuando los mismos reúnen tanto los elementos esenciales de existencia como los requisitos de validez señalados en el ordenamiento jurídico. Ok, entonces ahí, ¿qué va a pasar? Pues que nuestro acto jurídico es lícito, es válido, ¿sale? Es válido toda vez que, bueno, primero ya nació el acto jurídico, ya nació. ¿Por qué nace? Porque cumple con los requisitos esenciales de existencia, ¿no? Ya existe nuestro acto jurídico. Una vez que existe, ahora hay que checar si este acto jurídico cumple con los elementos de validez. Si cumple con los elementos de validez, bueno, entonces ya este acto jurídico va a estar protegido por el derecho, ¿no? Al derecho ya le importa lo que va a pasar, ¿no? Al derecho le interesan las consecuencias de este acto jurídico.
tenemos artículos en la pantalla que nos hablan, bueno, es del Código Civil de Puebla y nos habla de lo que es la inexistencia del contrato. Nos dice es inexistente el contrato cuando sea física o legalmente imposible el objeto de las obligaciones creadas por él. Es físicamente imposible el objeto de la obligación que no puede ser, no puede existir por ser incompatible con una ley de la naturaleza, ¿no? Eso igual en la mañana estábamos poniendo ejemplos, ¿no? En qué situación podría darse esta ilicitud, ¿no? Ilicitud del acto jurídico. Decíamos, ¿no? Si la ley lo prohíbe, si la ley lo tiene catalogado como un delito, por más que tenga todas las características o esté formalizado este acto jurídico, bueno, no va a cumplir los requisitos que marca la ley. Al no cumplir los requisitos que marca la ley, hacer algo ilícito, bueno, no se puede, este acto jurídico pues no puede tener valor, no puede tener validez. Ok, bueno, nos vamos con la forma externa de los contratos. Igual, acá la forma nos los va a señalar igual la propia normatividad. La ley nos menciona cuál es la forma que debe de seguir. Un ejemplo tenemos lo que son las compraventas de bienes inmuebles. La ley nos menciona, ¿no? Que esta compraventa se va a tener que llevar a cabo en escritura pública, ¿no? Se va a llevar en escritura pública y esta escritura pública se tiene que escribir en el registro público de la propiedad, ¿no? Bueno, todo esto, ¿para qué? Pues para que se le dé publicidad, ¿no? Publicidad. ¿Qué queremos decir con esto? Para que cualquier persona que quiera saber de quién es la casa que está ubicada en la 40 Norte 420 de la colonia Santa Bárbara, pero todo el mundo que podría acudir al registro público de la propiedad, pedir una consulta y con la consulta pues es pública, ¿no? Todos nos vamos a poder enterar de quién es esa propiedad, ¿sí? Eso es lo que pasa, bueno, cuando ya nosotros como abogados, si queremos embargar algún bien, algún inmueble, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues checamos los datos registrales, ¿no? Para que así, una vez que se lleve a cabo el embargo, pues este embargo se inscriba en el registro público de la propiedad, ¿no? Ya inscribiéndolo, igual así estás diciéndole a la gente, ¿no? Sabes que si tú llegas a comprar este inmueble tiene un embargo, que bueno, tarde o temprano, si la persona no cumple con su obligación de pago, este inmueble pues se va a poder rematar. Si tú compras una propiedad así, bueno, tú estás asumiendo todas las consecuencias, ¿no? Tú ya sabías de antemano que este inmueble tenía un embargo, ¿no? Que corrías el riesgo de perderlo. ¿Sí me explico, compañeros? Entonces, la forma externa de los contratos, esos también nos los va a señalar la ley. Por eso nos dice el artículo 1490 del Código Civil de Puebla, para la validez del contrato bastan las formalidades externas expresamente prevenidas de la ley. Artículo 491, deben constar en la escritura pública los contratos por los cuales se transfiera o modifique el dominio de bienes inmuebles o se constituye un derecho real sobre ellos. Como ven, bueno, ahí con este artículo, con el 1491, con esto nos queda más claro lo que les estaba comentando, ¿no? Toda escritura pública, toda compraventa de un bien inmueble, pues se tiene que tirar la escritura correspondiente, ¿no? Igual si hay alguna, algún embargo alguna hipoteca sobre este inmueble, pues igual se va a tener que tirar la escritura correspondiente. Bueno, una vez tirando la escritura correspondiente, pues se van a tener que inscribir en el registro público de la propiedad. Artículo 1492 nos dice, cuando se exija la forma escrita para el contrato, los documentos relativos serán firmados por las personas a quien la ley les impone ese deber, pero si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su ruego y en el documento se imprimirá la huella digital del interesado que no firmó. Ok, esto también creo que ya lo habíamos comentado, ¿no? Por lo regular, bueno, cuando ya la persona ya son mayor, bueno, ya son personas de edad muy avanzada, pues tenemos que estas personas, igual por las mismas enfermedades, pues ya no pueden realizar su firma, ¿no? Ya no pueden realizar su firma o igual sí, ya no pueden realizar su firma, o vamos a suponer que sufriste un accidente y no tienes inmovilidad con la mano que tú firmas, bueno, pues otra persona va a firmar a tu nombre y encargo, ¿sí? Pero bueno, para esto vamos a tener que, bueno, estamos hablando de
lo que es la compraventa de un bien inmueble, va a ir tanto la persona que es titular del inmueble que se va a vender, como la persona que va a firmar a su ruego y encargo, ¿no? Y acá el notario público pues va a dar fe pública de que realmente es la voluntad del propietario el realizar la venta, ¿no? Porque bueno, el que no puedas firmar no te impide el que tú no puedas entender la magnitud del acto jurídico que estás celebrando, ¿no? Entonces, en esa situación, el notario público va a dar fe de que el vendedor no puede, él no puede firmar, pero bueno, a su nombre y encargo firma otra persona, ¿no? ¿Sí me explico? Igual también se les va a pedir las identificaciones correspondientes para poder anexarlo en la escritura pública y para que este acto jurídico pues surta todos sus efectos legales. ¿Cómo ven, compañeros? Muy bien, muy bien. Entonces no es necesario que estés, bueno, que estás en un accidente que puedas firmar. Simplemente con que pongas tu huella dactilar y haya personas que sean testigos de los hechos, con eso es más que suficiente para que tenga validez jurídica el acto. Ajá, bueno, y también otra persona va a firmar a tu ruego y encargo. Por lo regular eso pasa cuando ya las personas son de edad muy avanzada. Estamos hablando del abuelito, donde él no puede firmar, entonces a lo mejor quien firma es la nieta, ¿no? O su hijo, o su hija, ¿no? Entonces ahí se anota que la persona no va a firmar, pero quien firma su nombre y encargo es el hijo, ¿no? Y que bueno, que para esto el notario pues ya les hizo saber cuál es el acto jurídico que se está celebrando y ahí todos están de acuerdo en que se celebre este acto jurídico. Y ya con eso ya este acto jurídico va a ser válido, ¿sale? Ok. Profesora, Mande usted, compañera. América no puede entrar a la clase. ¿Eso por qué? Dice que no la deja entrar el link que mandaron. Pero es en el mismo, como si estuviéramos en nuestra clase normal, nada más ahí le puncha y ya. A ver, le voy a decir entonces. Que le ponga como si fuera instrucciones sincronizadas y arriba de sesiones sincronizadas está el link. Ahí yo la aplasté y ya me botó directamente al Zoom. Ajá. Ok. Bueno, eso pasaría entonces por lo que hace el acto jurídico, ¿sale? Hay que cumplir con lo que está establecido en la ley. Ok. Bueno, ya con esto concluimos los aspectos generales de lo que son el contrato. Ahora ya vamos a empezar a hablar de cada tipo de contratos. Recuerdan que vimos la clasificación de los contratos, ¿no? Vamos a empezar a hablar con lo que son los contratos preparatorios. Deme un minuto para que podamos ver nuestra presentación. Ay, ¿cómo está esto? Bueno, estamos viendo en la pantalla lo que son los contratos, el contrato de promesa. ¿Sí lo estamos visualizando todos, compañeros? Sí, Afirmativo. Bueno, este contrato de promesas, bueno, entra dentro de la clasificación de los contratos preparatorios. Este contrato de promesa no es un contrato definitivo, como su nombre lo dice, la finalidad es preparar, ¿no? Vamos a prepararnos para que se celebre el contrato definitivo. Por eso nos dice, ¿qué es el contrato de promesa? Bueno, recordemos, ¿qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo de voluntades, ¿no? Acuerdo de voluntades que se va a dar entre dos partes para que se puedan crear derechos y obligaciones, ¿sale? Eso es un contrato. Ahora vamos ya a cada tipo de contrato. Con el contrato de promesa, como su nombre lo dice, a través de este contrato va a haber un acuerdo de voluntades por el cual ya sea que uno o ambas partes se comprometen a celebrar un contrato definitivo, ¿sí? Un contrato que más adelante lo van a llevar a cabo, ¿sí? Por eso nos dice, es un acuerdo de voluntades por medio del cual una parte o ambas, según sea unilateral o bilateral, se obligan a celebrar un contrato futuro. Que vamos a poner un ejemplo, el compañero nos va a vender el compañero su coche, Roberto nos va a vender su coche, su Jetta,
¿sale? Pero sabes que en este momento no contamos con dinero, ¿no? Ahorita no, nos van a hacer un pago el 15 de febrero. A nosotros nos interesa mucho su vehículo, es un vehículo que está en buenas condiciones, el precio está muy bien y yo quiero ese vehículo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros entonces? ¿Sabes qué, Roberto? Ahorita no tengo el dinero, pero mira, el 15 de marzo yo ya voy a tener dinero, entonces vamos a celebrar un contrato de promesa. En este contrato de promesa nos vamos a comprometer a que el día 15 de marzo se lleva a cabo lo que es el contrato de compraventa, ¿sí? Nos vamos a llevar a cabo ese contrato de compraventa y ya con esto, bueno, para eso entonces nosotros firmamos primero nuestro contrato de promesa. Con esto ya estamos amarrando, por así decirlo, el negocio para que el día 15 de marzo el compañero realmente ya nos haga la venta de su vehículo, ¿no? Firmamos el contrato, pagamos el vehículo y en esa fecha el compañero nos endosa la factura. ¿Sí me explico, compañeros? Sí, Entonces, a eso se refiere el contrato de promesa. ¿A qué nos estamos comprometiendo? A que en determinada fecha vamos a celebrar el contrato definitivo. En eso consiste. ¿Cómo ven, compañeros? pues sí, nada más sería un contrato. Esto sería pues, el contrato de promesa se llevaría a acto de que ya ambas partes estén, tanto No te escuchas, Roberto. la parte que me va a comprar el auto como yo que voy a entregarlo, ya tiene que estar ese día bien el carro para poder hacer la transacción, ¿no? Ujú. Sí. Decíamos, con este contrato pues estamos amarrando el negocio, ¿no? Ya una vez que se firma este contrato de promesa, bueno, ya ambas partes están comprometidas a que en tal fecha se va a celebrar el contrato definitivo. Lo mismo podemos pasar, este contrato de promesa también puede darse en una compraventa de un inmueble, ¿no? En cualquier tipo de contrato, como se llama anteriormente el de contrato de promesa, ¿sí? Por eso decimos que es un contrato preparatorio, no es el definitivo, sí, nos estamos preparando para que posteriormente llevemos a cabo. ¿Ok? Acá nos dice, la promesa de contratar puede ser unilateral o bilateral, dependiendo quién es el que se está comprometiendo, ¿no? Por virtud de la promesa de contratar, una o ambas partes se obligan a celebrar en cierto tiempo un contrato determinado. En eso consiste, ¿sí? En este contrato de promesa, bueno, este contrato de promesa ha recibido muchos nombres. A este se le ha conocido como contrato preparatorio, contrato preliminar, precontrato, antecontrato, petición de contrato, opción, promesa de contratar, promesa de pacto de contraendo, ¿sí? Pero al final tenemos que es un contrato que tú vas a celebrar antes, ¿no? Antes de que celebres el contrato definitivo. Esa es la característica de este contrato de promesa. Ok, ¿cuáles van a ser las partes de este contrato? Por lo que hace este contrato vamos a encontrar dos partes. ¿Cuáles son? Pues acá vamos a encontrar el promitente y el beneficiario. ¿Quién es el promitente? El que se obliga. Bueno, acá estaríamos hablando nada más de que una de las partes se está obligando, ¿no? ¿Quién es porque decíamos, ¿no? Que este contrato de promesa, la promesa de contratar puede ser unilateral o bien bilateral. Si acá estamos que nada más uno es el que se está comprometiendo a celebrar este contrato, bueno, ese recibiría el nombre de promitente, ¿sí? El que se obliga. Si estamos hablando que ambas partes se están obligando, pues ambas partes van a ser promitente. ¿El beneficiario quién es? Pues el que recibe, ¿no? A quien le va a favorecer esta promesa
esta promesa de contrato, ¿sí? Ok. Dice, la promesa bilateral, ambos son promitentes y ambos son beneficiarios. Sí, eso es muy cierto. Los dos van a... Los dos van a estar en la misma tesitura, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Profesora. ¿Dónde usted? No, que sí estamos bien. Mande. Ah, ok. Bueno, hasta ahí estamos bien. Entonces, seguimos con nuestro contrato de promesa. Ok. Bueno, acá podría haber confusión, ¿no? Estamos celebrando un contrato, el contrato de promesa ya dijimos, ¿no? En este contrato, simplemente, al único que nos estamos comprometiendo es a celebrar un contrato definitivo, ¿sí? Es determinado, estamos poniendo ya fecha, ¿no? ¿Cuándo vamos a celebrar el contrato? Decíamos, el 15 de marzo ya tenemos el dinero, bueno, podríamos celebrar acá en el contrato de promesa, haber señalado la cláusula de que el contrato definitivo se iba a llevar a cabo lo que es el día 16, ¿no? Para así amarrarnos el dedo y ya tener la seguridad de que ya tenemos el dinero y ahora sí ya celebramos nuestro contrato, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entre el contrato de promesa y el contrato definitivo? Bueno, en cuanto al objeto, tenemos que en el contrato de promesa siempre engendra obligaciones. ¿Cuál es esta obligación que va a tener nuestro contrato de promesa? Pues celebrar el contrato definitivo, ¿no? Esta obligación puede ser de un hacer, de un dar, puede ser de un hacer, nunca va a ser de un dar o no hacer. Sí, va a ser un hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en determinada fecha vamos a celebrar nuestro contrato de compraventa, ¿sí? Por lo que hace el contrato definitivo, tenemos que en el contrato se crea o se transmiten obligaciones de dar, hacer o no hacer. Un ejemplo, estábamos poniendo lo que es el contrato de compraventa, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer ahí? Bueno, en el contrato de compraventa vamos a realizar la compra, vamos a entregar el dinero al vendedor y el vendedor nos va a entregar toda la documentación del vehículo, ¿no? Ahí tenemos que, de una u otra forma, pues se van a crear derechos y obligaciones para ambas partes. Otra diferencia vamos a tener por lo que se refiere a las obligaciones que nacen, tenemos que en el contrato de promesa, estas obligaciones pueden ser bilateral o unilateral, acá dependiendo cuál de las partes se están obligando. Si ambas partes se están obligando, bueno, tenemos entonces que estamos hablando que las obligaciones van a ser bilaterales. ¿Cuál es la finalidad del contrato de promesa? Pues regresamos al mismo punto, ¿no? El celebrar el contrato definitivo. Por lo que hace la diferencia del contrato definitivo, tenemos que en el contrato definitivo las obligaciones que nacen, pues puede ser que necesariamente sean bilaterales, ¿no? Sí, en el otro no, porque en el otro puede obligarse en el contrato de promesa nada más una de las partes o ambas partes. En el contrato de promesa, por en cuanto hace a la forma, tenemos que la voluntad debe ser expresada por escrito, es decir, debemos de tener forzosamente nuestro documento, ¿sí? Nuestro documento, documento donde se va a establecer que nosotros vamos a celebrar el contrato definitivo, ¿sí? Si estamos hablando de una compraventa, tenemos que una compraventa, bueno, si hablamos de un bien inmueble, decíamos, esta compraventa pues debe de celebrarse en escritura pública, ¿no? O también si estamos hablando de una compraventa o cualquier otro tipo de compraventa, pues también esta compraventa puede ser verbal, ¿sí? Decíamos, ¿no? Vamos a la tienda, compramos una coca, pues estamos celebrando una compraventa, ¿no? Una compraventa es una compraventa, en efectivo, tenemos que esa compraventa en el momento que nosotros hacemos el pago del refresco, en ese momento ya surtió todos sus efectos el contrato, ¿no? Este acto jurídico, bueno, ya surtió sus efectos, ya está más que hecho, ¿no? Transmisión. Con el contrato de promesa tenemos que nunca se va a transmitir la propiedad, nunca, ¿no? Porque nada más acá regresamos al mismo punto. Lo único que se quiere es que nos comprometamos a celebrar un contrato definitivo en cierta fecha. Y en el contrato definitivo, ahí sí puede haber la transmisión de la propiedad.
la transmisión de la propiedad, bueno, por el mero efecto del contrato, ¿no? Dependiendo del tipo de contrato, bueno, ahí se puede transmitir la propiedad, pero en el contrato de promesa nunca se va a transmitir la propiedad, porque ahí nada más nos estamos comprometiendo a celebrar el contrato definitivo. El contrato de promesa, por lo que hace al registro público, vamos a tener que nunca se inscribe, no se va a inscribir. ¿Por qué no se va a inscribir? Pues por la misma finalidad que tiene el contrato de promesa, ¿no? Lo único a lo que nos estamos comprometiendo es que en determinada fecha se celebre el contrato definitivo. Por lo que hace el contrato definitivo, si estamos hablando de un contrato de una casa, de un bien inmueble, tenemos que este contrato, pues sí se debe inscribir en el registro público de la propiedad. Decíamos, ¿para qué? Pues para darle publicidad, ¿no? ¿Cómo se le da publicidad? Bueno, como es público, pues todo el mundo puede llegar y puede checar de quién es la propiedad X, ¿no? La propiedad Y. Todos podemos checar cuál es la situación jurídica de cada inmueble, ¿no? Todos estos inmuebles pues están inscritos en el registro público. ¿Hasta ahí estamos bien, compañeros? Sí, Ok. Vámonos con la clasificación del contrato. Por lo que hace a su clasificación, tenemos que en cuanto a su existencia es un contrato principal y preparatorio. ¿Por qué decimos que es principal? Porque para que este contrato tenga valor no se necesita de otro contrato previo, cosa que ocurre, por ejemplo, con el contrato de hipoteca, con el contrato de prenda, ¿no? Para que pueda existir, bueno, primero necesitamos, por ejemplo, en el de la hipoteca, pues que nos hagan un préstamo de dinero, ¿no? Y ahí entonces nos prestan el dinero y dejamos hipotecado lo que es un inmueble, ¿no? Ese queda como garantía. Acá en este tipo de contrato, por eso decimos que es un contrato principal, no depende de otro contrato para que pueda existir. Decimos también que es un contrato preparatorio porque su finalidad es garantizar la celebración del contrato definitivo, ¿no? Por eso es preparatorio. Es un contrato previo al definitivo, ¿no? Una vez que ya sea el definitivo, pues este contrato de promesa, pues ya no va a tener ningún valor. Por lo que se refiere a las obligaciones que crea, tenemos que estas obligaciones pueden ser unilateral o bilateral. ¿Esto de qué va a depender? Pues de cómo se obliguen las partes, ¿no? Si se está obligando una o se están obligando ambas. ¿Sí? Y regresamos al mismo punto. ¿A qué se obligan? Pues a celebrar un contrato futuro. Decíamos también, ¿no? Si nada más va a haber una de las partes en la que se va a obligar, ese va a recibir el nombre de promitente y el otro será el beneficiario. Si ambas partes se están obligando, tenemos que ambas son promitentes y a su vez ambas son beneficiarias, ¿no? Porque, bueno, los dos tienen el mismo interés de que se celebre este contrato y una vez que se celebre el contrato, también tenemos que los dos tienen también el beneficio de que se celebre este contrato. ¿Sí? correcto. Oh, ok. Ok, bueno, seguimos. En relación a su contenido tenemos que por regla general el contrato es gratuito, ¿sí? Celebramos este contrato, decíamos, cuando celebramos este contrato, lo que pretendemos es que se lleve a cabo queremos que se celebre el contrato, definitivo, ¿no? Es gratuito, pero bueno, también en este contrato se puede establecer, en el contrato de promesa, se pueden establecer arras.
¿Qué son las arras? ¿Sí recuerdan qué son las arras, compañeros? Bueno, ¿qué son las arras? Las arras es una prestación económica, ¿sí? En esta es decir, vamos a dar una cantidad de dinero para que se celebre este contrato. Estas arras se tiene que establecer así, ¿no? Que estás dejando en arras tal cantidad, ¿no? Y esta cantidad, bueno, se va a tomar en cuenta para cuando se celebre el contrato definitivo, ¿sí? Y si no, bueno, tenemos que por regla general, este contrato es gratuito. Entonces estamos hablando que las arras es como dar un anticipo para poder afianzarnos o poder asegurar que vamos a hacer lo que es el contrato ¿no? Más que nada el negocio, para que podamos decir así, amarrarlo. Sí, las arras es entregar una cantidad, una cantidad de dinero, sí, pero se debe de establecer, se establece en el contrato eh, de que se está dejando en arras tal cantidad. Bueno, eso lo podemos ver más que nada, por ejemplo, en las agencias de automóviles, ¿no? Que te dicen, ¿sabes qué? Tengo esta ganga, tengo un auto de 100,000 pesos, pero tienes que dar el 30% de entrada para que se te aparte y puedas llevarte el auto. Es así, más o menos, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Ya con eso ya estás garantizando que se va a celebrar el contrato definitivo. Ok, Ok. bueno. Siguiendo con las características de este contrato, tenemos nosotros en cuanto a la forma, tenemos que la ley nos señala que este contrato tiene que darse por escrito, ¿sí? Acá tenemos el artículo 2112 del Código Civil de Puebla, nos dice, la promesa de contratar deberá otorgarse por escrito en documento público o privado. Sí, así es lo que nos señala este artículo, ¿no? Entonces tenemos ¿cómo se tiene que celebrar este contrato? Es forzosamente por escrito. No podemos decir es que celebramos un contrato verbal, no. Acá sí nos pide la forma el Código Civil de Puebla. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. ¿Cuál es la utilidad de este contrato? Porque igual podríamos pensar, bueno, no tiene tanta importancia este contrato, ¿no? Pero de hecho sí tiene importancia. ¿Cuál es la importancia? Tenemos que a través de este contrato de promesa, nosotros garantizamos y aseguramos la celebración de un contrato futuro. ¿Sí? De un contrato futuro, ¿por qué estamos garantizando lo que es la celebración de un contrato futuro? Pues decíamos, ¿no? Pueden existir obstáculos que después estos obstáculos se van a desaparecer y ya podemos llevar a cabo el contrato definitivo, ¿no? Un ejemplo, pues el que poníamos hace un rato, ¿no? Ahorita no tenemos el dinero, pero el 15 de marzo ya vamos a tener el dinero. Al tener el dinero, pues ya podemos celebrar ahora sí el contrato definitivo. Pero como a mí me interesa mucho el coche de Roberto, pues entonces para poder amarrarlo, para poder amarrar este acto jurídico, pues celebremos el contrato de promesa, ¿no? Así entonces él ya no puede ofrecer a otra persona el vehículo. ¿Sí me explicó? Ok, ¿cuáles serían los elementos del contrato, de este contrato? Bueno, vámonos a lo que nos dice el artículo 2111. Nos dice, son elementos esenciales de la promesa bilateral de contratar. Uno, el consentimiento. Recordemos, ¿qué es el consentimiento? Pues es el acuerdo expreso de voluntad sobre la creación y transmisión de derechos y obligaciones. En este caso, en el contrato de promesa de contratar, acá el acuerdo va a recaer sobre la obligación de hacer
¿En qué consiste esta obligación de hacer? Pues en la celebración de un contrato, del contrato definitivo, ¿no? En determinada fecha. ¿Sí me explico? Entonces ese sería el primer elemento de este contrato de promesa. El segundo elemento, que sería lo que es el objeto, bueno, acá por lo que nos dice el artículo 2111, nos dice que se expresen los elementos esenciales y las cláusulas que según la voluntad de los prominentes contendrá el contrato que se obliga a celebrar o contrato definitivo. Acá estamos hablando de lo que es el objeto. ¿Cuál va a ser el objeto de este contrato? Pues el objeto va a ser la creación de una obligación. ¿Esta obligación en qué consiste de hacer? ¿De hacer qué? Pues de celebrar el contrato definitivo, no el contrato futuro. Igual también acá por lo que hace al objeto, pues tendríamos que regresarnos a lo que es, a lo que son las características del objeto, ¿no? El objeto debe ser posible física y jurídicamente, tanto en el contrato preparatorio como en el contrato definitivo, ¿no? Es decir, no debe de ir en contra de las leyes de la naturaleza, no debe de ir en contra de lo que nos menciona la ley. ¿Sí me explicó? El tercer elemento de este contrato sería que se determine el plazo en que habrá de otorgarse el contrato definitivo. Sí, acá, bueno, ya habíamos dicho, no lo estamos celebrando el día de hoy, que es 23 de febrero, y estamos expresando ahí en nuestro contrato de promesa que el definitivo se va a celebrar el día 16 de marzo, ¿no? Ahí ya estamos señalando cuál va a ser el plazo para que se celebre el contrato definitivo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cumplimiento forzoso. Tenemos que en la promesa de contratar, como en todo contrato bilateral, bueno, le da la facultad al que se vea perjudicado por el incumplimiento del contrato a exigir el cumplimiento forzoso o la resolución de la obligación por el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos, ¿no? ¿Qué quiere decir acá? Bueno, con este contrato ya se están obligando las partes, ¿no? Con este contrato, el compañero Roberto se obliga a que celebremos el contrato definitivo el 16 de marzo, ¿no? El 16 de marzo ya se va a llevar a cabo lo que es la compraventa. Si él no quisiera, vamos a suponer que ya se llegó la fecha, ¿no? En la que vamos a celebrar el contrato definitivo y no se puede celebrar este contrato definitivo porque Roberto ya no nos quiere vender el vehículo. Bueno, nosotros vamos a poder hacer valer este contrato de promesa. Y igual también, y bueno, aparte de esto, tendría que celebrar el contrato definitivo y también podríamos reclamar lo que es el resarcimiento de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque bueno, a lo mejor sabes que no contábamos con el dinero no era nuestro, no teníamos el dinero, pero nos interesaba tanto el coche que lo que hicimos fue pedir un préstamo, ¿no? Y de este préstamo estamos pagando nosotros intereses moratorios, ¿no? Y resulta ser que ahora el vendedor pues se echa para atrás y ya no quiere celebrar el contrato definitivo. Como tenemos el contrato de promesa, bueno, hay forma de hacer cumplir lo establecido en este contrato de promesa, ¿verdad? Y más aparte reclamar lo que son daños y perjuicios. ¿Cómo ven, compañeros? No, pues yo mejor lo vendo antes de que me demande. Pues sí. Ok. Bueno, entonces ahora sí estamos en la misma sintonía, ¿no? Ya, bueno, con esto ya nos queda un poquito claro en qué consiste el contrato de promesa, compañeros. Sí. Tenemos, vamos a ver un ejemplo de un contrato de promesa, ¿les parece? Bueno, ¿quién nos ayuda a leer lo que está en la pantalla, compañeros?
¿Qué pasa si no se cumple con lo dispuesto en el contrato? Artículo 2120. Si vencido el plazo a que se refiere la fracción tercera del artículo 2111 no se cumple la obligación de hacer dimanada de la promesa de contratar, el perjudicado podrá demandar el cumplimiento de esta y que se dé al contrato la forma legal correspondiente o la rescisión de ella, y en uno y otro caso la reparación de los daños y perjuicios causados. Bueno, ahí está lo que habíamos comentado hace un ratito, ¿no? Denme un minuto, esperen, les estoy buscando un ejemplo de este contrato. Denme un minuto. Bueno, vamos a seguir. Ahorita no lo encuentro mi artículo. Bueno, y entonces ya con esto nos queda claro en qué consiste el contrato de promesa, ¿verdad? Ahora vamos a irnos con los contratos traslativos de dominio, ¿les parece? Ya no nos queda duda de este contrato de promesa, compañeros. Por mi parte, todo bien. Ok, ¿alguien más? Bueno, denme un minuto para que... Para que abran mi presentación, por favor. Ok, ¿se ve mi presentación, compañeros? Sí. Bueno, vamos a empezar con por lo que hace el contrato de compraventa. Sí, en este contrato de compraventa, bueno, vamos a hablar con lo que son los contratos traslativos de dominio. ¿Qué son los contratos traslativos de dominio? Bueno, recordando por lo que hace a los contratos, decíamos que los contratos son la principal fuente de las obligaciones. Las características de los contratos, bueno, ya vimos, ¿no? Tiene que ver la existencia de un acuerdo de voluntad. Este acuerdo de voluntad debe ser libre. El objeto, debe de existir un objeto. En este objeto puede existir una conducta de dar, hacer o no hacer. Tenemos que esta conducta debe de estar establecido en los parámetros que marca la ley y debe de tener un objeto posible ilícito. Los contratos relativos de dominio, como su nombre lo dice, acá estamos transfiriendo todo lo que hace referencia a la propiedad. Estamos dando la propiedad, ¿sí? Por eso se llaman contratos relativos de dominio. Estamos transmitiendo la propiedad, ¿sí? Todos los elementos de la propiedad. Ahí no nos reservamos nosotros nada. Por eso, dentro de estos contratos relativos de dominios, pues tenemos lo que es la compraventa, la permuta, la donación y el mutuo. En estos que una vez que se celebra en estos contratos, nosotros estamos transfiriendo la propiedad, ¿sí? La propiedad del objeto del contrato. ¿Sí me explico, compañeros? Sí. Acá nos dice, ¿no?
Estos son denominados en sí, así en virtud de la traditio o transmisión del dominio del bien y la transmisión de la titularidad de los derechos que sobre el mismo se tienen, siempre bajo la perspectiva de que las partes concertantes cumplan con lo que les incumben obligacionalmente, ¿sí? Bueno, entonces los contratos relativos de dominio estamos transfiriendo todos los derechos que tengamos sobre este bien, ¿sí? Todo lo estamos transmitiendo. No nos quedamos nada, no nos estamos quedando con nada. Y ya vimos, ¿no? ¿Cuáles son estos? La compraventa, la permuta, la donación y el mutuo. Si ubicamos cada uno, ¿no? Permuta es cuando hacemos el intercambio, ¿no? Donación, estamos entregando una cantidad una cantidad o cualquier cosa, estamos cediendo todos los derechos del bien. Y el mutuo, decíamos que en el mutuo estamos hablando cuando prestamos dinero, ¿no? Así nos podemos identificar cada uno de estos contratos relativos de dominio, ¿sí? Vamos a empezar con el primer contrato. El primer contrato vamos a hablar que es el contrato de compraventa. No, yo se lo cuando yo para ver qué cosas. Ya lo buscamos. Ok, bueno, vamos con el contrato de compraventa. ¿Qué es el contrato de compraventa? ¿Quién nos ayuda, compañeros? Ahí está, es más aquí. Chicas, nadie. Michelle, ayúdanos a leer. Bueno, creo que no está. No, creo que no está. Contrato de Está, pero compraventa. no está. Sí, dice, Tratadista Zamora y Valencia define la compraventa como el contrato de compraventa es aquel por virtud del cual una persona llamada vendedor se obliga a entregar una cosa o documentar la titularidad de un derecho a la otra parte contratante, llamada comprador, quien como contraprestación se obliga a pagar un precio cierto y en dinero, y que produce el efecto traslativo de dominio respecto de los bienes que sean materia de contrato. Ok, muchas gracias, Roberto. Bueno, tenemos acá entonces con este contrato de compraventa vamos a tener dos partes, ¿verdad? Lo que es la parte compradora y la parte vendedora, ¿no? Tenemos que acá el vendedor a qué se compromete, pues bueno, él se compromete a entregar una cosa y a entregar también la documentación que ampare la titularidad de esta cosa, ¿no? De este bien. Y la parte compradora se está obligando a entregar una cantidad cierta, ¿no? Cierta, determinada de dinero. Ahí tenemos entonces, una vez que se lleva a cabo este contrato de compraventa, bueno, ya se va a producir los efectos traslativos de dominio respecto de los bienes que son objeto de este contrato, ¿sí? Acá la parte vendedora pues deja de tener todo derecho sobre el bien que está vendiendo, ¿no? Y la parte compradora es la que va a adquirir todos los derechos de este bien que está adquiriendo, ¿sí? Acá tenemos entonces, acá las partes que vamos a encontrar acá, vamos a tener dos, el comprador y el vendedor, ¿vale? Bueno, ¿qué otra cuestión podemos mencionar acá? Acá tenemos nuestro artículo del Código Civil de Puebla, en el cual nos establece en qué consiste este contrato de compraventa. Y nos dice, la compraventa es un contrato por el cual una de las partes, llamada vendedor, transfiere a otra la propiedad de un bien, obligándose a última, que es el comprador, al pago de un precio cierto y en dinero, ¿no? Ahí ya con eso, bueno, ya estamos, acá vemos cuáles son las obligaciones de cada una de las partes, ¿no? El vendedor, ¿qué va a hacer? Él va a transferir la propiedad del bien y a su vez el comprador va, como consecuencia de que le están transfiriendo la propiedad del bien, el comprador va a pagar una determinada cantidad de dinero, ¿no? Sí, hasta ahí estamos bien. Sí, es correcto, pues esto más que nada es a la hora de que tú vas a comprar, vas a recibir, a ceder obligaciones y adquirir un dinero, ¿no? O sea, es al momento en el contrato. Uh -huh.
Por eso nos dice, bueno, de acuerdo a lo que nos señala la normatividad y lo que nos señala la doctrina, tenemos que en este contrato van a tener dos efectos a la vez. ¿Cuáles van a ser estos dos efectos? Bueno, el primero es que se va a transmitir el dominio del bien, se va a transmitir la titularidad del derecho del objeto del contrato, ¿no? Y tenemos que el segundo efecto va a consistir en que también se van a transmitir las obligaciones que se tengan respecto al bien, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de lo que es la compraventa de un inmueble, estamos transfiriendo los derechos de este inmueble, se están transfiriendo, pero también las obligaciones, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones de tener un inmueble? Pues el pagar los impuestos, ¿no? Entonces ahí tenemos que, por eso se dice que se producen dos efectos continuos, ¿no? Uno se transmite se transmite el dominio del bien y el otro también la titularidad del derecho Y las obligaciones que trae, la y las responsabilidad. obligaciones. Exacto. Ok, bueno, hasta ahí estamos bien, ¿no? Ok, acá tenemos dos artículos muy interesantes. ¿Quién nos ayuda, por favor, a leerlos? Yo, Por favor, compañera. sí, dice artículo 2122. La venta es perfecta y obligatoria para las partes, por solo el convenio de ellas respecto al bien vendido y el precio, aunque el primero no haya sido entregado ni el segundo satisfecho. Artículo 2123. Desde el momento que la compraventa es perfecta conforme a los artículos 1445 y 1716 y 2122, pertenece el bien al comprador y el precio al vendedor, teniendo cada uno de ellos derecho a exigir del otro el cumplimiento del contrato. Gracias, compañera. Sí, acá qué ejemplo podríamos poner, compañeros. Nos dice, la venta es perfecta y obligatoria para las partes por el solo convenio de ellas respecto al bien vendido y el precio. Pues Aunque el primero no haya sido entregado ni el segundo satisfecho. Un ejemplo, ¿cuál podría ser, compañeros? de un bien mueble, Ajá. un bien mueble que en ese momento no nos está exigiendo que tiene que estar registrado en lo que es en el registro público de la Federación, porque si fuera un bien inmueble tendríamos que tener un previo registro para poder hacer el acto jurídico, ¿no? Pero sería un bien mueble. Profesora, pero aquí está diciendo que aunque no sea que no estén de acuerdo ninguna de las dos partes, tiene que cumplir porque ya tienen el contrato de compraventa, no tiene nada que ver si está registrado o no está registrado. Aquí se está diciendo que están obligados los dos a cumplir lo que ya han señalado se podría decir como en un contrato de compraventa, ¿no? ¿Cómo se llama? Del que estábamos viendo anterior, ahí se me fue el nombre. No, sí, no, estamos ahorita en el contrato de compraventa, ¿no? Acá podría hacer referencia a un contrato a lo mejor a plazos, ¿no? Vamos a suponer que estamos hablando de un bien mueble, decíamos, los bienes muebles, esos contratos de compraventa no se tienen que registrar, no se tienen que inscribir en el registro público de la propiedad. Entonces acá a lo mejor estamos comprando, ¿qué les gusta? Vamos a comprarnos una lavadora, ¿no? Vamos a comprar una lavadora, vamos a comprarla a crédito, no a plazos, pero en esta mueblería nos dicen, ¿sabes qué? Pues hay que celebrar el contrato, la lavadora cuesta 5,000 pesos, la vamos a pagar en 24 parcialidades, y una vez que tú termines de pagar las parcialidades, se te va a entregar la lavadora, ¿no? Podría darse el caso. Bueno, si estamos en esa situación,
Acá, por el simple hecho de que ya se firmó el contrato, acá ya estamos hablando de un contrato definitivo, es un contrato de compraventa. Acá, por el simple hecho de ya haberlo firmado, ambas partes ya están obligadas, ¿no? La parte vendedora, pues ya no puede vender esa lavadora, ¿no? Porque ya me la vendió, no me la ha entregado todavía porque no he terminado de realizar todos los pagos, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir este artículo. Ya con el simple hecho de que nosotros hayamos firmado este contrato, este convenio, ya entonces ya está configurado lo que es este contrato, ¿sí? Las partes ya están obligados a lo que está establecido en el contrato. Eso sería por lo que hace un bien mueble. Si hablamos de un bien inmueble, también podría darse el caso, ¿no? Ven que en ocasiones vemos los anuncios, ¿no? Que se venden terreno, ¿no? A plazos, igual también podría ser lo mismo, ¿no? Estamos, por el simple hecho, ahí firmaríamos lo que es un contrato privado de compraventa, ¿no? De este inmueble, pero acá se nos dice, en este contrato se establece que una vez que nosotros terminemos de dar la última mensualidad o el último pago, entonces en ese momento ya se va a tirar la escritura correspondiente y a lo mejor ahí dice, y hasta ese momento es cuando ya se va a dar posesión del inmueble, ¿no? Bueno, en esa situación, si bien estamos celebrando un contrato privado de compraventa, bueno, una vez que ya nosotros liquidemos este contrato, ya entonces ya se va a poder tirar la escritura correspondiente. Con esta situación, si bien estamos firmando un contrato privado de compraventa, bueno, pero también lo obliga a la parte vendedora, lo obliga a que ya no puede ofrecer ese inmueble a otra persona, porque ya está firmado un contrato y este contrato nosotros lo podemos hacer válido. ¿Sale, compañeros? Eso es a lo que hace referencia. Ok, Bueno, y acá lo reitera, ¿no? Dice, desde el momento que la compraventa es perfecta, pertenece el bien al comprador y el precio al vendedor, teniendo cada uno de ellos derecho de exigir del otro el cumplimiento del contrato. Sí, ¿no? En muchas ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Compramos un terreno a crédito, a plazos, y en el contrato se estableció, ¿no? Una vez que tú me termines de pagar, pues se va a tirar la escritura correspondiente a elección del comprador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, una vez que ya lo hayamos terminado de pagar, pues ya nos van a firmar la escritura. La escritura, nosotros tendríamos que buscar al notario que más nos convenga, ¿no? Y que, pues, bueno, ya lo terminamos, empezamos a buscar al notario, le decimos al vendedor, ¿sabes qué? Ya tengo al notario, ahora sí ya necesito nada más que me entregues tales documentos para que ya se proceda a la firma de la escritura, ¿no? Y acá la persona te dice, ¿sabes qué? No, pues siempre no, ahorita no puedo, o te empieza a hacer las largas y no te firma el contrato, ¿no? No te firma el contrato ante el notario, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tener que demandar lo que es el cumplimiento del contrato, ¿no? El otorgamiento de la escritura pública, ¿sí? ¿Y qué va a pasar ahí? Empezamos nuestro juicio, vamos a solicitar el otorgamiento de escritura pública, vamos a exhibir nuestro contrato de compraventa, vamos a exhibir los recibos, con lo cual acreditamos que ya se pagó el inmueble y por lo tanto ya procede la escritura, ¿no? Y cuando esta persona no nos quiera pagar, ¿cuál va a ser la consecuencia? Perdón, no nos quiera firmar la escritura. Profesora, ¿Vale? y si ya, el supuesto que ya pasó todo eso, ¿ya quién es el que nos otorgaría la escritura? ¿El juez o el juez obligaría al que nos vendió a que nos otorgue la escritura? Bueno, pues ya una vez que salga la sentencia va a decir que tiene tantos días el vendedor para que nos firme la escritura, y en caso de que él no nos firme la escritura, entonces quien va a firmar la escritura en rebeldía va a ser el juez. Sí, ya está bien. Acá tenemos, siguiendo con lo que es el contrato de compraventa, bueno, decimos, en el contrato de compraventa, siempre va a ser oneroso en el derecho mexicano, y la contraprestación deberá otorgarse en dinero.
pese a que legalmente existe la posibilidad de como parte del precio se incorporen a este otros bienes. Sí, acá, ¿qué es lo que nos quiere decir? Bueno, en un contrato de compraventa, ¿cómo se puede dar este contrato? Bueno, en este contrato, en el contrato de compraventa, lo que se pretende es que se pague con dinero, ¿no? Que se pague con dinero. Bueno, pero también el pago puede hacerse con otro bien mueble, ¿no? O con otro bien se puede hacer. Acá puede hacer el pago el pago de una compraventa puede ser una parte en dinero y otra parte pagándolo con un bien. Acá fundamento lo encontramos en el artículo 2124 del Código Civil de Puebla. Nos dice, si el precio del bien vendido se ha de pagar parte en dinero y parte con el valor de otro bien, el contrato será de venta cuando la parte en numerario sea igual o mayor que la que se pague con el valor de otro bien. Si la parte en numerario, es decir, en dinero, fuera inferior, el contrato será de permuta. No sé si ustedes también en ocasiones vemos anuncios en donde dicen, ¿no? Se vende departamento, ¿no? Se vende departamento y acepto coches, acepto terreno, bueno, ahí te menciona varias cuestiones, ¿no? Bueno, ahí podríamos ver si estamos ante la presencia de una compraventa, de un contrato de compraventa o estamos ante la presencia de un contrato de permuta, ¿no? Porque, bueno, decíamos, ¿no? El precio, ¿cómo podemos pagar el inmueble? Pues el inmueble lo podemos pagar una parte en efectivo y a lo mejor no nos alcanza, ¿no? Tenemos 500,000 pesos y tenemos un coche el coche vale 300,000 pesos, ¿no? Y el valor de la operación es de 800. Bueno, 500 lo pagamos en efectivo y 300 lo pagamos con el coche, ¿sí? Entonces acá, para saber si estamos ante la presencia de un contrato de compraventa o bien ante la presencia de un contrato de permuta, tendríamos que ver lo que nos dice el artículo que acabamos de leer, ¿no? Dice, será de venta cuando la parte en numerario sea igual o mayor a la que se pague con otro bien. Acá decíamos que estábamos pagando 500 en efectivo y 300 con un vehículo, ¿no? Entonces acá estaríamos ante la presencia de un contrato de compraventa. Pero si sería al revés, vamos a suponer, el inmueble cuesta igual, ¿no? 800,000 pesos. Cuesta 800,000 pesos. Nosotros vamos a pagarlo una parte con una camioneta. Esta camioneta, su valor es de 500,000 pesos y le vamos a dar 300,000 pesos en efectivo. Bueno, acá entonces ya no estamos ante la presencia de un contrato de compraventa, sino estaríamos ante la presencia de un contrato de permuta. ¿Sí? ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque la parte que se está pagando en dinero es inferior. Es inferior a la mitad del valor del inmueble. ¿Cómo ven, compañeros? O sea que todo esto se deriva nada más en la cantidad expresada latente que se dé en efectivo. No sería más que nada por el bien inmueble o lo que tengas que dar aparte para completar, sino que nada más que el valor del total del efectivo es menor que el total del bien mueble que se va a dar a cambio para adquirir el bien inmueble o bien mueble que deseamos, ¿no? Acá va a depender mucho de cuál es la cantidad que estamos dando, ¿no? Cuál es el valor del inmueble y la cantidad que estamos dando. Si estamos dando la mitad en dinero, estamos hablando que es un contrato de compraventa. Si lo que se está dando, si se está dando una cantidad menor a la mitad, entonces estaríamos ante la presencia de un contrato de permuta, ¿no? ¿Cómo ven, compañeros? Ya con esto ya igual vamos diferenciándolo, ¿no? ¿Ok? Entonces, la permuta va a ser siempre que se dé menos de la mitad del costo de la propiedad o de lo que vamos a comprar, que se dé menos de la mitad sería permuta. Cuando sería el equivalente a la mitad, ya sería un contrato normal de compraventa. Ajá, sí, sí. Sí, fundamento, artículo 2124 del Código Civil de Puebla. ¿Sale? Muy bien. Ok, vámonos con las características de este contrato.
Este contrato, al igual que el del contrato de promesa, tenemos que es un contrato principal. ¿Por qué decíamos que es principal, compañeros? Porque no requiere para su existencia validez de otro contrato preexistente. Exacto, no necesitamos otro contrato, ¿no? Otro contrato que le dé vida, un contrato previo que le dé vida a este contrato, no, este es un contrato principal, él vale por sí solo, ¿no? Sí. Decimos que también es un contrato bilateral. ¿Por qué decimos que es un contrato bilateral, compañeros? Porque engendra obligaciones y derechos para ambas partes. Ambas partes van a estar de acuerdo, ¿sí? Ok. Tenemos también que es un contrato oneroso. Ya que produce provechos y gravámenes tanto para el vendedor como para el comprador. En este Claro. caso serían los derechos y obligaciones, ¿no? Y Sí. Derechos y obligaciones para ambas partes, ¿no? Ok. ajá, Tenemos que también es un contrato conmutativo. te toca, ¿Quién nos ayuda, compañeros? bueno, porque las prestaciones de las partes son ciertas y conocidas desde el momento de la celebración del contrato y ocasionalmente es aleatorio cuando las prestaciones de alguna de las partes no sean ciertas y conocidas en el momento de la celebración del contrato, sino que dependan de circunstancias posteriores, como sucede en el caso de la compra-venta de esperanza. Ajá, ok. Conmutativo, sí, ya sabemos, estamos celebrando una compraventa, yo ya sé qué es lo que me va a entregar el vendedor, en qué condiciones me las va a entregar el vendedor, y el vendedor ya sabe cuánto es lo que le va a pagar el comprador, ¿verdad? Por eso decimos que desde el inicio, desde que se firma este contrato de compraventa, ya se sabe cuáles son los derechos y las obligaciones de cada una de las partes, ¿no? Decíamos, ocasionalmente puede ser aleatorio cuando no se conozcan las prestaciones de alguna de las partes o no sean ciertas. Ejemplo, la compraventa de Esperanza, ¿no? Decíamos que ahí nosotros vamos a comprar la cosecha de X persona, pero ahí no sabemos si se va a dar o no se va a dar o cuánto se va a dar, no sabemos cuál va a ser el resultado, ¿no? El resultado, ¿cuándo lo vamos a saber? Pues cuando ya nos entreguen lo que son la mercancía, ¿no? En ese momento ya sabremos si hicimos un buen negocio o no hicimos un buen negocio, ¿sí? Por eso tenemos esa es otra característica del contrato de compra-venta. Ok. Siguiendo con las características, compañeros. Es formal cuando el objeto de la compra-venta es un bien inmueble. Ajá, decíamos ahí, ¿no? Es formal porque, bueno, ahí nos está pidiendo la formalidad. ¿Cuál es la formalidad del contrato de compraventa de bienes inmuebles? Pues que esta compraventa tiene que llevarse a cabo ante un notario público. Bueno, se tiene que llevar ante un notario público, se tiene que tirar la escritura correspondiente, se tiene que escribir en el registro público de la propiedad y, bueno, todo lo que contrae, todo lo que trae la escritura pública, ¿no? Hay que pagar los derechos, hay que hacer lo que es pagar los derechos para el traslado de dominio, etcétera, ¿no? Bueno, por eso se nos dice que es un contrato formal. Es formal cuando el objeto de la compraventa sea un inmueble y es consensual cuando el objeto de la compraventa es un mueble, ¿sí? Porque es consensual, porque ahí lo único que necesitamos es el consentimiento de las partes. Un ejemplo, vamos a la tienda, tomamos el refresco, tomamos la dona, tomamos las sabritas, pagamos, bueno, ahí ya hubo un consentimiento, ¿no? En el momento que se recibe el pago, ambas partes están de acuerdo, ya se celebró ahí un contrato de compraventa, ¿sí? Ok. ¿Quién nos sigue ayudando, compañeros? Puede ser instantáneo cuando se realiza
en un solo acto en su ejecución. En este caso sería pues nada más en la subida del transporte público. Puedes hacer ahí No, un contrato pero en instantáneo. en la subida del transporte público ya estamos celebrando un contrato de transporte totalmente diferente. Acá Pero sería también, instantáneo cuando vamos a la tienda, ¿no? Y hacemos el pago. bueno, Vamos sería vamos al transporte, Aurrerano, compramos perdón, sería prácticamente lo mismo. La diferencia sería que sería transporte, pero al momento pues no te da ni ticket ni nada, entonces instantáneo. Se acaba pero cuando tú te vas. pero ahí no estás comprando nada. Mi pasaje. No, ahí estamos. No sería ajá, ahí no podría ser, porque ahí estamos ante la presencia de un contrato de transporte. Bueno, Acá entonces en el súper, estamos de como la compra. sería. Sería cuando vamos a la tienda, cuando vamos al supermercado, ¿no? Cuando vamos al mercado, ¿no? Incluso ahí, ¿no? Cuando estamos estamos en el mercado, compramos el frijol, lo que sea, la lechuga, la compramos, la pagamos, ahí celebramos un contrato de compra-venta, ¿no? Yo le di yo le entregué una cantidad cierta de dinero y ella me dio la lechuga, ¿no? Ahí es una compraventa instantánea, ¿no? ¿Sí? Todo Ok. se realiza en un solo acto se lleva a cabo la ejecución de la compraventa, cosa que no pasa cuando compramos, por ejemplo, a plazos, ¿no? A crédito, a plazos, a pequeños, ¿cómo nos dicen? A pagos chiquitos, ¿no? Ahí estamos llevando a cabo lo que es un contrato de compra-venta de tracto sucesivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de tracto sucesivo, porque bueno, ahí nos señala, ¿no? Cuando su cumplimiento se verifica en lapsos específicos, ¿no? Voy a Liverpool, está ahorita el colchón, necesito un colchón, el colchón está a 12 mensualidades sin intereses, estoy celebrando estoy llevando a cabo ahí una compra-venta de un bien mueble y esta compraventa es de tracto sucesivo, ¿sí? ¿En qué momento es de tracto sucesivo? Porque, bueno, hasta que yo termine de pagar mi, mi, mi colchón, hasta ese momento va a surtir todos sus efectos jurídicos la compraventa, ¿sí? Ok. Siguiendo, ¿cuál es la siguiente característica, compañeros? Es, es nominado, ya que está regulado en la ley civil. ¿Cuál es Ok. ese? Nominado, recordemos, bueno, se menciona que son contratos nominados porque están establecidos en nuestro Código Civil. Si yo voy a mi Código Civil y busco contrato de compraventa, hay un apartado que me habla de este contrato. ¿Sí? Por eso se dice, es nominado, está regulado por la ley. Decíamos, hay contratos que no están regulados por la ley. Esos serían los contratos innominados, no están en la ley. Pero, bueno, partiendo de lo que son los principios del contrato, tenemos que el contrato es un acuerdo de voluntades. Si en este contrato, que no tiene un nombre en específico, ¿no? Pero hay un acuerdo de voluntades, entonces se va a regular por las reglas generales de los contratos. Y si se asimila alguno de los contratos que están ya identificados en nuestro Código Civil, compraventa, como es permuta, comodato, mutuo, bueno, esos contratos son nominados, ya están regulados, ya están bien regulados por la ley, tienen su nombre en la ley. ¿Sí me explicó? ¿Me podría dar un ejemplo? Un contrato nominado, pues tenemos el contrato de compraventa, ¿no? Tú lo checas en el código y aparece ese contrato de compraventa, aparece todas las reglas que regulan al contrato de compraventa. Por eso es nominado, está regulado en la ley civil. Ok. Ok, bueno, regresamos vámonos a la clasificación del contrato de compraventa. La compraventa puede ser privada o pública, puede ser judicial o extrajudicial, puede ser voluntaria o necesaria. ¿Cuál sería la primera, compañeros? La compraventa privada.
Pues la privada es la que podemos hacer nosotros entre particulares, ¿no? Sin necesidad de... Sería la más común, ¿no? Sí. La pública pudiera ser cuando haces una compra-venta, pero ya que tiene que estar especificada ante el registro público de la propiedad. No, no, no. Dependiendo de qué estamos hablando, ¿no? Decíamos, si estamos hablando de una compraventa de un inmueble, el inmueble forzosamente debe de estar inscrito en el registro público de la propiedad. Acá vamos, por lo que hace a la privada o pública, privada va a ser cuando se celebra entre particulares, pública cuando interviene alguna dependencia de gobierno, ¿no? Por ejemplo, tenemos que todos los bienes que el gobierno incauta, posteriormente lleva a cabo una subasta pública, ¿no? En esa subasta pública, pues todos podemos ir, ¿no? Ahí bueno, los bienes que él incauta, ¿no? Por ejemplo, en los delitos, ¿no? Vamos a suponer, a lo mejor tiene tantas camionetas, ¿no? Que le quitó al narco. Bueno, va a haber una fecha en la que el gobierno va a llevar a cabo una subasta pública, ¿no? Ahí tú vas a poder acudir y a lo mejor comprar una camioneta en un precio menor. ¿Quién te va a expedir la factura? Pues te la va a expedir la autoridad. Sí, sí me explicó. Acá va a haber de intermedio una autoridad. O a lo mejor ya estamos hablando, ¿no? Que el gobierno del estado tiene sus patrullas y estas patrullas las va a cambiar. Pero bueno, ¿qué es lo que va a hacer con las que tiene? Pues las va a vender, las va a subastar. Nosotros ahí compramos una de estas patrullas, bueno, ella nos va a dar la factura correspondiente. ¿Sí me explicó? Sí. Ok. Bueno, nos quedamos hasta aquí, ¿les parece? Correcto. Muchas gracias. Gracias, compañeros, que pasen bonito fin de semana. Hasta luego, Michelle. Adiós, Roberto. Gracias. Y hasta luego. Bonito fin de semana. Bye, bye. Bye.